Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos una vez más a estos estudios, a este nuevo día de Shabbat, este inicio de reposo que el Eterno nos regala. Una nueva oportunidad para congregarnos, para compartir, para estudiar su palabra, para que juntos
glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. En esta hora, con el propósito de seguir con este estudio del libro de los Salmos, de Gilim, estos escritos hermosos llenos de cánticos, de sabiduría, de gratitud, de alabanza, de peticiones al Señor con los que vamos aprendiendo a orar y a poner nuestras súplicas delante de nuestro Creador, aprendiendo como lo hacía David y los salmistas, con palabras sabias, con palabras buenas. Así que hoy los invito a que juntos estudiemos este libro de los Salmos verso a verso y encontremos en él las riquezas que el Eterno tiene preparados para todos nosotros en este día. Así que les damos la bienvenida a todos, gracias por conectarse, gracias por apartar el tiempo y congregarse como familia en torno a la palabra de nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Padre bueno. Vamos a orar y a dar inicio en esta noche al estudio del día de hoy. Padre bueno, alabamos, exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Tu Padre eres santo y digno de toda gloria, Señor. Y en este día, Padre, nos acercamos ante tu presencia, Rey, para buscar tu rostro, para inquirir en tu presencia, Señor, para aprender acerca de tus caminos, Señor. Con el único propósito, el único deseo, Señor, de seguirte, Padre, de seguir tus palabras, Señor, de entregar nuestros corazones, Padre, por completo a ti, Padre eterno, y dar nuestra mejor adoración, Señor, nuestra mejor alabanza, Padre. En esta hora, Padre eterno, nos congregamos, Padre, para buscar tu rostro, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Sé tú, Padre, dirigiéndonos, Señor, sé tú instruyéndonos, Padre eterno. Sé tú dándonos, Padre bueno, la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Y que hoy al ser predicada pueda cumplir el propósito por el cual tú la envías, Rey bueno. Instrúyenos en tu palabra, Señor, llénanos de sabiduría y de entendimiento, Padre. Y que en esta noche, Padre, los dichos de tu boca, Señor, puedan llegar a nuestros corazones, Padre, y quedar allí atesorados, Padre, como una marca, Señor, como una señal, Padre. Gracias te doy. Y bendecimos tu nombre por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Y amén. Vamos entonces, familia, a estudiar hoy el Salmo 32. Un salmo que es de gran bendición, ya que David lo escribió y lo escribe luego de un suceso que ya todos conocemos, que todos hemos estudiado, y es el tema de el pecado que cometió David, ¿no? Ese ese error de que nos narra la escritura de haberse quedado eh, mientras que el pueblo salía a la guerra, haberse quedado en casa y no haber ido junto con el ejército de Israel a la batalla. Recordemos que dice la escritura en Samuel que David estaba en el palacio, se había quedado por causa no dice qué razón, pero dice que todos los hombres iban a la guerra y él se quedó. Y el rey, que es el que comandaba el ejército, se había quedado en su palacio. Y estando allí paseando por el terrado de su palacio, vio a una mujer que se estaba bañando, que estaba allí, y la codició. Aquella mujer que tenía por nombre Betsabé era una mujer que tenía esposo, era casada. Uno de los generales del ejército de, de David era Urías, y este era el esposo de aquella mujer que David, por su ociosidad y por haber estado en el lugar donde no debía estar, eh, tomó y adulteró con ella. Luego quiso tapar ese pecado, mandando traer al esposo, a Urías, mandándolo traer a Jerusalén e invitándolo a que fuese y durmiese con su mujer y que descansara y que estuviera allí eh, un tiempo con su esposa, con el único propósito de que éste pues
tuviera relaciones, intimidad con su esposa para él, digamos, de alguna manera poder librarse del pecado que había cometido. Y es que Betsabé había quedado embarazada. Entonces, eh, no le sale bien el plan a David porque Urías, de hecho, dice la escritura que cuando David le prepara todo para que se vaya a su casa, Urías no se va a la casa, sino que se queda en las puertas del palacio y al otro día cuando lo encuentra David le pregunta que por qué no fue a su casa. Le dice, mientras que el ejército de Israel está peleando contra sus enemigos, yo no puedo estar en otra cuestión que no sea la batalla, la guerra, para librar a nuestro pueblo de nuestros enemigos. Y lo intentó otra vez, pero no lo logró David. Entonces, al no lograrlo, se vio, eh, digamos que atado de manos para poder salirse con la suya y poder escapar de la consecuencia del pecado que había cometido, ¿no? El descrédito, todo lo que había acontecido. Y resultó que David le tocó mandar una carta a, a Urias en el frente de batalla a uno de los generales para que lo mataran, para que uno de los generales pusiera a Urias de frente, en el frente de la batalla lo, y lo matara, ¿no? Que cuando estuviera la guerra en lo más duro, allí este lo matara, ¿no? Lo dejara solo y muriera. Entonces, de esta manera, David pretende salirse con la suya, dejar su pecado cubierto de alguna manera, pero no resultó así. Entonces, no logró David eh, cubrir su falta, su pecado. Entonces, buscó todos los medios, mató a Urias y luego tomó a Betsabé como mujer para él. Pero el hijo que tuvo con ella, eh, luego de haber nacido, muere. Una consecuencia de la desobediencia y del pecado. Pero en esta ocasión, en este Salmo 32, no nos vamos a centrar en eso porque lo hemos estudiado, la consecuencia que llevó David en su vida y en su familia por causa de la desobediencia al Señor, por causa de haber hecho lo malo, haber derramado sangre inocente, haber tomado la mujer de su prójimo, ¿no? Y bueno, de eso ya hemos estudiado. En el Salmo 51 hay un salmo que él escribió, que es ese, que también narra esta situación en una súplica de perdón y de misericordia. Pero el 32 es un salmo que habla de la dicha del perdón. De hecho, ese es el título que aparece en la Reina Valera. Habla del gozo que recibimos cuando somos perdonados. Y David experimentó esa situación. David tuvo el momento de poder vivir en su vida, que es ser perdonado de las transgresiones, del pecado. Y un pecado, pues como les narraba ahora anteriormente, un pecado grande, un pecado difícil, ¿no? Haber tomado a la mujer de su prójimo, haber matado al esposo de aquella mujer para quedarse con ella y no tener como ese remordimiento. Además, el Eterno manda al profeta y el profeta exhorta a David y David reconoce su pecado. Tiene una actitud, digamos que, eh, de arrepentimiento y de lo que llamamos, o de lo que se llama en hebreo como teshuvah, que es ese volverse al Señor. Reconoció su pecado y alcanzó misericordia. Dice la escritura, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y uno de los pasos del arrepentimiento que también hemos visto en otras ocasiones en enseñanzas, es eso, es el reconocimiento del pecado, de la culpa. Y David tuvo una buena actitud con respecto a esto, una actitud de eh, teshuvá genuina, ¿no? De arrepentimiento, de confesión, de ponerse a paz con el Señor y apartarse de su pecado. Entonces ahí el Eterno derrama sobre él misericordia. Y hay un contraste que siempre hemos hecho y que me parece clave para entender todo esto y ver las actitudes de los hombres en diferentes circunstancias cuando son, digamos que, descubiertos en su pecado. David, con lo que les narré,
Y Saúl, que también fue rey de Israel, de hecho fue el primer rey que tuvo Israel, tuvo una desobediencia, la cual lo llevó al ser destituido como rey y desechado como rey, él y su descendencia, para siempre no podrían gobernar. Y esto fue en una instrucción que el Señor le dio de ir y destruir a los amalecitas, pero él desobedeció a esa instrucción. Dejó vivo al rey, trajo ganado, trajo tesoros, y algo que el Señor le había ordenado era destruye y acaba con todo. Este no lo hizo, y cuando llega el profeta, le dice: ¿por qué desobedeciste al Señor? Si Él se complace en que se le obedezca más que en los holocaustos y en las ofrendas, porque el propósito de él era: bueno, yo traigo esas vacas, esas ovejas, eso, los sacrifico y se los doy al Señor, se los ofrezco como ofrenda. Pero el profeta le dice: el Eterno se agrada más en que se le obedezca a su palabra, a que se hagan sacrificios y ofrendas. ¿Y por qué Saúl no recibe el perdón y la misericordia que recibió David? ¿No? La restauración que recibe David, porque David comete un pecado, pues de pronto a la vista de muchos o de todos, un tanto más grave eh, que el que cometió Saúl. Partiendo de un principio, digamos que escritural, y es que pues los pecados son pecados, la transgresión de la ley es transgresión de la ley, y cualquier pecado pues es igual de grave. Pero pues pensar en que tomó a la mujer de su prójimo y mató a aquel hombre para quedarse con la mujer, pues digamos que lo pone a uno a pensar en que fue grave, en vez de haber matado las vacas, las ovejas y haber dejado vivo al rey, ¿cierto? De pronto uno dice, bueno, pues parece más antes misericordioso Saúl haciendo eso, pero la instrucción fue clara de parte del Señor para con ellos, para con los dos, para con David y para con Saúl, pero ninguno obedeció. Por ende, desobedeciendo a la instrucción, pecaron. Pero uno recibió misericordia, perdón, restauración, y el otro recibió una consecuencia por su pecado de ser desechado. ¿Qué fue lo que hizo que una cosa aconteciera o la otra? La actitud que hubo en el arrepentimiento. Y David, como lo expresa el Salmo 51, se humilló delante del Señor y reconoció que contra él había pecado, que era culpable de lo que había hecho, cosa que no hace Saúl. Cuando el profeta reprende a Saúl, Saúl dice: pero es que yo quería hacer esto, pero es que lo hice con esta intención, pero es que mi deseo fue este, pero es que mi propósito fue este o aquel. Y ahí es donde el profeta le dice: así no funciona esto, porque el Señor siempre tiene la eh, siempre nos da más bien la oportunidad de que reconozcamos nuestra falta, ¿sí? Como cuando en el Edén le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Luego de que habían comido del árbol. No es que no supiera el Señor dónde estaba Adán, solo que estaba buscando ese momento o propiciando ese momento en el que Adán dijera: aquí estoy, Señor, perdóname, desobedecí a tu voz, desobedecí a tu palabra. Lo que encontró el Señor en Adán fue: la mujer que me diste. La mujer, dice la serpiente. Y cada uno le echó la culpa al otro y no asumió su propia responsabilidad en el pecado cometido. Y es por esto que eh, Adán, en cabeza de la humanidad, lleva en sí la maldición que el Eterno profirió por cuanto habían desobedecido, ¿no? Comerás el pan con el sudor de tu frente, trabajarás todos los días, eh, a la mujer parirás tus hijos con dolor, tu deseo será para tu marido. Adán le dice: maldita será la tierra por causa tuya, ¿sí? Tendrás que labrarla, trabajarla, esforzarte para conseguir el alimento. Entonces, y fueron sacados del huerto, cosa que trajo como consecuencia de ahí en adelante lo que hasta hoy se conoce como la inclinación al mal, el Yetzer Hará, eso que nos impulsa en nuestra naturaleza humana a desobedecer a Dios. Y todos tenemos eso, pero estamos en el camino de poderlo controlar, de poderlo, eh, em, digamos que dominar, para que la presencia y el Espíritu del Señor abunde en nosotros y así podamos volver de regreso al árbol de la vida, al camino del Edén, del cual el Señor nos sacó por causa de la desobediencia. Entonces, siempre hay
dos resultados luego de un pecado, si se quiere, y es el resultado de la misericordia y el perdón y el resultado del castigo y la reprensión y el olvido en muchos casos, ¿no? Y esto es solamente el resultado de nuestra posición luego de haber cometido el pecado. Así que David en el Salmo 32 expresa lo agradecido que está con el Señor por cuanto recibió misericordia. ¿Y por qué la recibió? Porque su actitud fue genuina en un arrepentimiento completo, ¿no? Hizo David teshuvá, se arrepintió por completo, confesó su pecado, porque aquí hay algo importante y es el tema de la confesión. Confesar es ponerse de acuerdo con el Señor, es cuando tú reconoces que lo que hiciste está mal y que Él dijo que estaba mal. Entonces tú confiesas eso y dices, Señor, yo reconozco que fui en contra de tu voluntad, de tus palabras, porque puse mi voluntad por encima de la tuya y reconozco que no hice lo que es debido hacer, lo que era bueno. Ahí es cuando la confesión tiene un fruto que nos lleva a recibir el perdón y la misericordia del Eterno. Y con esta introducción de lo que circunda este salmo, veamos el capítulo 32 y qué es lo que dice David. Es un salmo corto, pero fíjate las expresiones y lo que David menciona con respecto al placer, a la dicha, a la alegría que causa el recibir el perdón y la misericordia de parte del Señor. Dice dicha del perdón, salvo de David, masquil. Y bueno, ya hemos estudiado bastante el tema de los salmos. Y el tema del masquil es interesante porque, de hecho, la palabra aquí es traducida del Strong 4905, que significa instructivo, un poema didáctico. ¿Y esto a qué se refiere? A que esto que vamos a aprender es de prestarle atención, porque digamos que con plastilina David nos va a explicar qué es lo que sucede cuando genuinamente nos arrepentimos, nos volvemos de todo nuestro corazón al Señor y Él nos perdona. ¿Qué es lo que procede luego del perdón? Y dice el versículo 1, dichoso o bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y arranca con esta frase en el versículo 1, que es llena de riqueza. Dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y aquí tenemos que notar algo y es, David entiende, como en el Salmo 51 menciona, que su pecado ha sido perdonado y olvidado y no, dice en el Salmo 51, eh, no, no hagas memoria, Señor, de mi pecado, de mi transgresión. Y lo expresa aquí diciendo, es dichoso aquel a quien la transgresión le es perdonada. ¿Y por qué dice esto David? Porque no merecemos cuando transgredimos la voluntad de Dios, perdón, cuando transgredemos, transgredimos, pues es en pasado, transgredemos, bueno, cuando pecamos. Eh, en- ¿Qué les iba a decir? No, se me fue la paloma con el transgredimos. Eh, no, ya. Eh, Cuando nosotros pecamos delante del Señor, cometemos una transgresión a sus instrucciones, no merecemos el ser perdonados, ¿sí? Por cuanto el Señor nos dijo, oye, te doy esta instrucción, te doy este camino para que lo elijas y te vaya bien. Pero si no lo eliges y eliges ir de hacer lo contrario, pues vas a recibir como consecuencia una reprensión. En ese orden de ideas, si obedecemos, merecemos
la recompensa por cuanto obedecimos. Porque el Señor dice, haz esto y te irá bien. O sea que es una ley de causa y efecto. Dispones tu corazón, obedeces al Señor y recibes como recompensa bendición. Pero por el contrario, no lo haces, entonces recibes como recompensa maldición. Entonces, ¿por qué digo que no merecemos el ser perdonados cuando transgredimos los mandamientos de Dios o las instrucciones de Dios? Porque es que Él ya nos dio previamente a esto una, un camino. Nos dijo, si obedeces te bendigo, si me desobedeces te maldigo. O sea, ya digamos que ahí está la recompensa a nuestra decisión. Entonces, si no pensamos bien antes de actuar y por ende desobedecemos a la instrucción del Señor y nos vamos más bien por el pecado, por ir en contra de su voluntad y hacer la nuestra, pues ¿por qué mereceríamos la misericordia y el perdón si nosotros mismos tomamos la decisión de desobedecerlo a Él? ¿No? ¿No hubiera sido mejor haber escogido el buen camino y recibir la recompensa, la bendición y no el mal camino y por ende la maldición? Así que David entiende que aunque no merece, que aunque no merecemos, pues hoy lo leemos nosotros y lo podemos entender así, que aunque no merecemos nosotros ser perdonados por cuanto escogimos por nuestra propia voluntad hacer el mal, entonces él dice, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada, porque no lo merecemos. Así que alégrate cuando eres perdonado a causa de tus transgresiones y aún mejor, y cuando es cubierto tu pecado, porque ahí ya no se queda en el hecho de que te perdono, sino que es en el hecho del que te perdono y olvido lo que cometiste, olvido tu pecado, no lo traigo más a memoria, ¿sí? ¿Y cuándo sucede esto? Cuando el Señor perdona y olvida nuestro pecado y no lo trae más a memoria, cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón y nos apartamos de ese pecado. ¿Mm? Entonces, esto es clave, familia, porque el Señor no recuerda nuestros pecados. Pero cuando tú y yo reincidimos en lo mismo, cuando nos volvemos atrás y volvemos al lodo del cual Él nos rescató, pues Él los trae a memoria. Pero si nosotros dejamos eso atrás y nos olvidamos de lo que hicimos con el propósito de cambiar, de arrepentirnos, de ser transformados, Él no recuerda. Entonces, hay, hay una hay un gran valor en recibir perdón y que nuestros pecados sean cubiertos. Así que esto es para que lo tengas presente, porque muchas veces no calculamos lo valioso que es haber recibido misericordia de parte del Señor. Y es por eso que nuestra vida se vuelve en una constante peca, reza y empata. ¿Sí? Pecamos, desobedecemos, pero nos arrepentimos y oramos y ya con eso el Señor nos perdona y todo arreglado, asunto arreglado, no hay problema. Y ahí es donde eh, erramos, porque así no funciona. La única manera de que nuestros pecados sean cubiertos, nuestras transgresiones olvidadas, es cuando verdaderamente con el arrepentimiento proseguimos a un apartarnos y no volver a cometerlo. Entonces es un gran regalo el recibir el perdón y la misericordia. También dice el verso 2, dichoso el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y por qué es dichoso aquel hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad? ¿Qué es iniquidad? La palabra iniquidad aquí es avón. Avón es perversidad, delito, pecado. ¿Y por qué es dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad? Porque no hay acusación, ¿sí? De aquel juez justo que puede
condenarnos por causa de nuestra desobediencia, ¿sí? Y destruirnos por causa de nuestro pecado. Así que, siendo pecadores, cuando recibimos el perdón, porque ha habido un arrepentimiento, una teshuvá verdadera, pues alegrémonos porque el Señor no nos inculpará de pecado. Y eso ahorita, ah, cuando entendemos que es gracias a el Mesías Yeshua que nuestro pecado ha sido perdonado, nuestra transgresión ha sido olvidada, nuestra iniquidad no será traída a memoria, es que debemos tener eso como una razón, un motivo de alegría, ¿sí? De que no mereciendo lo que hemos recibido como paga de nuestra transgresión, que debería ser la muerte, ¿verdad? Hemos recibido vida y misericordia de parte del Señor. Entonces, esto para que lo tengamos presente, cuán grande es el regalo de la salvación, de la misericordia, del perdón del Señor, y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra engaño acá es remillá. Remillá significa fraude, engañoso, traición. ¿Y esto porque lo menciona David? Dichoso el que al que el Señor no inculpa de pecado, no inculpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquel que se arrepintió genuinamente de todo su corazón, se volvió al Señor y no fingidamente, no engañosamente, no tramposamente, ¿no? Es que a veces pensamos, lo digo así porque es que a veces pensamos que el Señor, o sea, como que nos arrepentimos y como que le botamos el cuentazo ahí a Dios y él se lo cree cuando nosotros seguimos viviendo la vida en desorden y como se nos antoja. Entonces, creemos que podemos, eh, eh, digamos que huir de su mirada y de que no se dé cuenta de que le estamos mintiendo, de que le estamos engañando y que en realidad no he querido dejar mi pecado y mi transgresión. Cuando ocultarnos o alejarnos del Señor es imposible, porque sus ojos están sobre todos nosotros. Él nos mira donde sea que estemos, a donde quiera que vayamos, y no nos podemos esconder de su presencia. Como dice la escritura, a dónde huiré de tu presencia? Si me fuese a los montes, allí estás tú. Si me fuese a lo profundo del mar, allí estás tú. Si me escondo debajo de la tierra, ahí estás tú. No podemos huir de la presencia del Señor. Entonces no pensemos que le engañamos a Él cuando nos arrepentimos y verdaderamente no lo hacemos. ¿Sí? Es un arrepentimiento falso. Y aquí el apóstol Pablo con respecto a eso lo cita en Romanos 4:6. Dice, como también David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Después está bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, ahí sigue hablando. Pero lo que está citando el apóstol Pablo es, y los invito a que vean ese capítulo de Romanos 4, que lo tenemos en una lista de reproducción, verso a verso. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, citando a David aquí, diciendo, es que ninguno de nosotros llegó a la misericordia y al perdón de Dios porque hubiese hecho algo, todos por gracia, que de ahí es donde viene el término eh, gracia, ¿no? Del favor inmerecido, porque todos merecíamos la muerte por cuanto habíamos decidido libremente pecar, ir en contra de la voluntad del Señor. Por eso dichoso el varón a que el Señor no inculpa de pecado, aquel eh, que, que recibe misericordia, no mereciéndola. Entonces, es de esta manera que el apóstol Pablo lo trae a colación.
Dichoso el hombre a quien Yahweh no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 5. Y fíjate lo que dice ahora. Verso 3, perdón. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemí todo el día. Porque de noche, verso 4, y de día se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y esto, que suena en rima, lo que está diciendo David es, hay algo que produce en nosotros, familia, el que nuestra vida no resulte teniendo salud y bienestar. El favor y la misericordia del Señor que son inmerecidos llegan a nuestra vida, pero cuando nosotros no somos capaces de reconocer el pecado, hay algo que se produce en nuestro cuerpo que no podemos eh, ocultar. Y es esto que dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Y por qué mientras callé? Mientras guardé silencio, mientras no dije nada, se envejecieron mis huesos. ¿Qué les dije al principio que David trató de hacer cuando eh, trajo a Urías y luego, como no pudo que Urías fuese a su casa y estuviese con su mujer, entonces lo manda a matar en la batalla? ¿Qué trató de hacer ahí, David? Callar su pecado, encubrirlo, esconderlo. Eso será, Dios no se da cuenta de lo que de lo que yo hice. Él no se va a dar cuenta, él no lo va a descubrir. ¿Y qué empieza a pasar en nuestra vida cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, sino cuando lo encubrimos? Pues dice David, empezaron mis huesos a envejecerse. Empecé a ver en mi carne, en mi cuerpo, que se empezaron a debilitar por causa del pecado. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Y qué empieza a pasar? Empezamos a recibir nosotros enfermedad, empezamos a recibir nosotros eh, problemas, dificultades, y empieza a expresarse en nuestro propio cuerpo las, las consecuencias del pecado. ¿Sí? ¿Por causa de qué? De no confesarlo. Entonces, vuelvo y digo, la escritura dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero el que encubre su pecado no va a prosperar. Le va a ir mal. Porque a Dios no se le escapa nada. No podemos pretender pecar y escondernos y decir, no, es que Dios no me vio. Porque pretendemos que como no me vieron los que me rodean, cometiendo la falta o el pecado que cometí, pues olvido que hay un Dios que está mirando todo el tiempo. Entonces, muchas veces la consecuencia que recibe nuestro cuerpo por causa del pecado que no confesamos, del cual no nos arrepentimos, es que venga enfermedad a nuestra vida, que venga aflicción a nuestro cuerpo. Y luego nos quejamos y decimos, Dios, pero ¿por qué? Es porque no has confesado, porque no has reconocido, porque no te has dado cuenta o quieres eh, obviarlo, que eso que estás haciendo, eso que estoy haciendo, está en contra de su voluntad. Así que viene consecuencia a nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿No han visto eso que muchos dicen que, por ejemplo, con respecto al resentimiento, al odio, al rencor? Hay una frase que me parece muy buena con respecto a eso y dice que cuando uno odia a alguien, ¿sí? Cuando uno tiene resentimiento contra alguien o amargura, empieza uno a maquinar cosas contra aquella persona
y eso se convierte en un veneno que se toma uno creyendo que le está haciendo mal al otro. Y no nos damos cuenta que eso produce en nuestro cuerpo enfermedad, aflicción. Así que eh, revisemos nuestra vida y meditemos con respecto a nuestras transgresiones, a nuestros pecados. Y confesemos el pecado que no hemos confesado, apartémonos del pecado del cual no hemos querido dejar y solo así alcanzaremos su misericordia. Porque Dios ha propiciado un sacrificio perfecto para que todos recibamos perdón. Pero si no hay en nosotros la disposición de querer ese perdón, pues por más de que el perdón está ahí, dispuesto, listo, preparado para nosotros, no vamos a recibir. Y dice, y volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces él se pone como cuando algo que está eh, frondoso, como un árbol frutal, ¿cierto? Lleno de fruto, de hojas verdes, de vida, por causa del pecado se marchita, se seca, se cae, se daña. Y por eso ahí hay un selah después de eso, para que meditemos. Si es que en nuestra vida está pasando eso, si es que en nuestra vida está pasando que estamos reteniendo nuestro pecado, encubriéndolo, pensándolo, no, él no se da cuenta, nadie se da cuenta y vivo la vida y pretendo guardar Shabbat y hacer las cosas que todos hacen, pero en lo oculto, en lo secreto, en lo privado, estoy viviendo desordenadamente y como no debe ser y pretendo que lo voy a engañar a él. Mucho cuidado con eso, familia, porque así no funciona. Más bien, dice el verso 5, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Y eso debe ser un principio fundamental para todos nosotros, familia. El pecado no podemos encubrirlo, sino antes bien declararlo, confesarlo. Dice el verso 5, dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La única manera de recibir el perdón y la misericordia de parte del Señor es como confesando nuestras transgresiones al Señor para que Él perdone nuestra maldad. Y aquí recordamos a David en segunda de Samuel, capítulo 12, donde luego de que el profeta Natán le dice el ejemplo, le da ¿qué es? Una parábola, ¿no? Le dice, mira, había un hombre que tenía una ovejita y era lo único que tenía, y la cuidaba, la quería, la consentía, y había un hombre muy rico que tenía muchísimas ovejas. Y ese hombre rico un día dijo, voy a hacer un banquete para invitar a mis amigos, y cogió, en vez de una de sus ovejas, la oveja de aquella persona que solo tenía una única oveja, que era toda su vida. La cogió y se la mató. Y se la comió para disfrutarla con sus amigos. Cuando David se entera de eso que le está diciendo el profeta Natán, que es una parábola, pero David, eh, 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 la respuesta de él es que aquel hombre muera y devuelva lo que hizo, y no sé qué, bueno, primero devuelva y muera, ¿no? Que no es digno de vivir. Y el profeta le dice, eres tú. Cuando David se encuentra ahí en esa confrontación de que me descubrieron, de que esto no era tan fácil como de que yo encubro el pecado y no pasa nada, cuando se vio en esa circunstancia, no le quedó más que arrepentirse, ¿sí? Y hay dos posibilidades, ¿no? Uno se arrepiente cuando lo descubren o se endurece y dice, eso es carreta, no, eso es mentira y yo no hice eso. Pero el que lo encubre, dice la escritura, no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Entonces David optó por el camino de la confesión. Y ese 2 Samuel 12:3, entonces dijo David a Natán, porque contra Yahweh, pequé contra Yahweh, perdón. Y Natán dijo a David, también Yahweh ha redimido tu pecado, no morirás. La respuesta de David inmediatamente luego de haber sido confrontado con su pecado fue, pequé contra el Señor, yo reconozco que pequé. Lo que no hace Saúl,
Luego de que el profeta lo reprende y le dice que es ese mugido de vacas y balido de ovejas, que es todo eso que oigo cuando el Señor te dijo que lo destruyeras, y él dijo, no, es que yo quería traerlos porque es que el pueblo me dijo que tan bonitas esas vacas que por qué no las llevamos para ofrecérselas al Señor. Y por cuanto esa fue la respuesta de Saúl, y no como la de David que fue pequé contra el Señor, sino fue excusarse, el Señor respondió de la misma manera a Saúl. Saúl se excusó poniendo al pueblo, poniendo a otros, diciendo no fue mi culpa, yo no quise hacerlo y llevó como consecuencia el ser destituido y que sus hijos no heredaran el trono. Pero por el contrario, David es confrontado y la respuesta de David es pequé contra Yahweh. Y es por eso que el profeta le dice, también Yahweh ha redimido tu pecado y no vas a morir. ¿Cuál es la consecuencia de cometer adulterio? La muerte, y consecuencia del asesinato, que fue lo que hizo con Urias, el esposo de Betsabé, pues también la muerte. Pero por cuanto confesó su pecado, lo reconoció y dijo contra el Señor pequé, el profeta le dice, por eso el Señor te ha perdonado. Entonces fíjate que para alcanzar misericordia debemos confesar nuestro pecado, ¿sí? Y no solo confesarlo, sino apartarnos de él, ¿no? Verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Fíjate tan bonito. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Por qué dice David eso? ¿Por qué orará al Señor todo santo en el tiempo que pueda ser hallado? Porque el Señor perdona la maldad de aquel hombre que se aparta de su pecado y lo confiesa. Por eso hay la posibilidad de que tú y yo, al orar al Señor, reconociendo nuestras faltas, podamos hallar su misericordia en todo tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, y aunque arrecien los vientos, no, y las aguas se levanten para acabar con tu vida, no llegarán a ti, por cuanto confesaste tu pecado, por cuanto te arrepentiste. Verso 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y esto es lo que David entendía. No merecía el perdón que había recibido, pero ahora que lo ha recibido, entiende que no hay mayor gozo que el ser perdonado por sus transgresiones. No hay mayor gozo que el ser perdonado de nuestras transgresiones. Y es por eso que él dice, tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación, me rodearás. Te haré entender, versículo 8, y te enseñaré el camino en que debas andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es muy hermoso porque esto eh, lo dice David como el Señor respondiendo a su oración. Eres Dios que puede ser hallado mientras que te busquen con todo el corazón. Y el Señor le responde, te haré entender y te enseñaré el camino que debas andar. O sea, la respuesta del Señor es, ahora que has reconocido tu pecado y que te estás apartando de él, te voy a mostrar cuál es el camino de la vida, cuál es el camino correcto, no el de tu voluntad, no el de lo que tú quieres, sino el camino del bien. Sigue ese camino. Te haré entender y te enseñaré el camino que debas andar. Y dice el Señor David, sobre ti fijaré mis ojos. Pondré mi mirada en ti, por cuanto te has arrepentido, por cuanto te has convertido, por cuanto te has vuelto de tu mal proceder. No seas, y esto es una exhortación a todos nosotros, ¿cierto? Y es una palabra que David pone aquí como el Señor diciéndosela. Y es lo que acontece luego de que nosotros encubrimos nuestro pecado, no lo confesamos y permanecemos en él, dice el apóstol Pablo en Romanos, que el Señor nos entrega una mente reprobada por causa de nuestra necedad. Y es como que el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos y de volvernos a Él. Pero si nosotros no nos arrepentimos y persistimos en pecar y permanecer en nuestro pecado, el Señor nos va a entregar a una mente reprobada, al punto de que no podamos distinguir
nuestra mano derecha de nuestra mano izquierda, al punto de que no podamos eh, darnos cuenta de cuán eh, pecadores somos y cuán alejados estamos de Él, sino que nos sintamos a gusto en nuestra condición. Eso es una mente reprobada, porque bien o mal tú y yo, cuando pecamos y transgredimos, hay en nosotros aún el, el don o el camino del arrepentimiento, ¿sí? Cuando yo cometo una falta, cuando tú cometes una falta, si hay dolor por haberla cometido, hay esperanza, porque eso es un vestigio de que en tu corazón aún importa lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, sus palabras. Pero cuando pecamos y no sentimos remordimiento, cuando no sentimos eh, esa culpa, ahí es cuando, dice Pablo, Dios los entrega una mente reprobada. Entonces dice el verso 9: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Y es increíble que hoy haya gente que luego de haber conocido al Señor, luego de haberle glorificado, de haber recibido misericordia de parte de Él, hoy anden como caballos y mulos sin entendimiento. Por eso es que la escritura dice, es mejor haber conocido, perdón, ¿cómo es que dice? Es mejor, es mejor no haber conocido que haber conocido el santo mandamiento y apartarse de él. Algo así dice, parafraseándolo, ¿no? Porque cuando recibimos el conocimiento de la vida, de la verdad, de la misericordia, del favor, de la gracia, ya no hay excusa para volvernos atrás. Y si la tenemos, o sea, si tenemos la excusa para volvernos atrás, porque esto, porque aquello, lo único que resultará de eso es como dice eh, la escritura, solamente queda una horrenda expectación de juicio y hervor de ira que ha de consumir a los adversarios, a los enemigos del Señor. Luego de que recibimos el favor y la misericordia de Dios, cuando nos volvemos atrás, lo único que queda ahí es el juicio de Dios para con nosotros, porque recibimos el favor, la misericordia. Entonces, aquí esto es una exhortación. No seamos como el caballo y como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Son caballos que uno le dices, hey caballito, venga, no, tiene que ser muy, muy bien entrenado, yo qué sé, para que pase eso. La única manera de que el caballo haga lo que tú dices es con freno, con riendas, con cabestro, ¿cierto? Poniéndote espuelas. ¿Han visto películas donde doman caballos salvajes que son, mejor dicho, hay una película de muñequitos que se llama Spirit, ¿no? El potro salvaje, el caballo salvaje, algo así, ¿no? Y ese era indomable, o sea, era un caballo que era libre y lo agarran para domesticarlo, para entrenarlo. Y esa no, esa es otra. Y este, y este se pone de muy, de muy aletoso, de muy libre, pero llega el que lo amansa y se pone espuela, se pone, mejor dicho, de todo, el látigo, y todo, y lo empieza a domar y ahí al caballo le toca o le toca aprender. ¿Mm? Entonces el Señor nos exhorta aquí a que no seamos así. No lleguemos a ese punto donde tendremos que ser como el caballo, que nos den rejo, nos claven las espuelas para que hagamos caso. ¿Cómo es mejor obedecer? ¿Mm? ¿Voluntariamente o porque toca? Es mejor obedecer voluntariamente porque cuando tú obedeces voluntariamente no sufres, no llevas, eh, no pasas por angustias, ¿cierto? Cuando lo haces por amor. Pero por el contrario, cuando resultas obedeciendo porque tocó, pues, ¿qué te llevó a obedecer, no? Y empiezas a revisar tú y dices, yo me hubiera podido evitar todo esto o aquello, si simplemente hubiese hecho caso en el momento que debía haber hecho caso.
Entonces, por eso es que la escritura constantemente dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si endurecemos el corazón, el Señor nos va a tener que entrar a dar palo. Y cuando nos da palo, es porque aún nos considera hijos, ¿sí? Cuando ya nos deja entregados a nuestros delitos y pecados, cuando nos deja a la deriva, ya no hay esperanza ahí porque ya, ¿qué nos podrá hacer volver? Si lo que nos hace volver al Señor es que hay de su Espíritu en nosotros, que hay esa, esa conciencia que nos dice, estás haciendo algo mal, estás pecando, estás alejado de Él, ¿cierto? Estás en contra de mi voluntad. Eso es lo que a nosotros como que nos impide. ¿No les ha pasado que pronto van a cometer algo y un pecado o alguna cosa? ¿Sí? O no sé si no les pasa, pero no sé si soy el único que le pasa, pero creo que a todos nos pasa cuando vamos a cometer alguna falta, cuando vamos a decir una mentira, cuando vamos a echarnos un chisme, cuando vamos a coger algo que no es de nosotros, cuando vamos a hacer esto, cuando vamos a hacer aquello, que va en contra de la voluntad del Señor. Hay un freno como que nos alerta ahí. Eso que pasa en nuestra vida cuando vamos a, a pecar y nos salta el taco, como de frena, eso es esperanza aún en nuestra vida de que el Señor está en nuestros corazones y que nos está atajando. Pero que cuando ya no está el Señor por causa de nuestra necedad empecinada de ir en contra de su voluntad, pues ya ese espíritu, esa conciencia de pecado ya no está. Y es cuando tú ves a la gente desviada, apartada, ciega, que no puede ver a plena luz del día, ¿cierto? Solamente porque esa llama, ese espíritu que había dentro de sí, se extinguió por causa de la desobediencia, por causa de el pecado, porque no se apartó, porque no se confesó, porque no se hizo teshuva. Versículo 10 y 11, con eso se cierra este salmo y dice, muchos dolores habrá para el impío. El impío es el pecador, el transgresor, el que va en contra de la voluntad del Eterno, ¿no? Impío es la palabra rasha, el que está en pecado, ¿no? Porque es que nosotros eh, no somos considerados como impíos, aunque aún cometemos pecados, porque hay una simple diferencia entre aquel que es llamado impío y aquel que es llamado justo en la justicia que es por la fe en Yeshua, aunque aún peque, aunque aún haya debilidades, aunque aún haya flaquezas, aún haya errores. Y es que el impío eh, se, se concentra o se centra en practicar la maldad. O sea, no hay un remordimiento, no hay nada, sino que voluntariamente lo hace y ese es su pan de cada día y no se siente eh, afligido por ello o con remordimiento alguno. ¿Sí? Ese es aquel que es llamado impío, aquel que practica el pecado, el que vive en pecado constantemente y no se le da nada. Por el contrario, aquel que es llamado justo, aunque todos pecamos, pero el que es llamado justo por la fe en Yeshua, es aquel que no practica el pecado, pero que aún sigue teniendo debilidades y que lucha contra ellas, y que se esfuerza día tras día por hacer la voluntad del Señor, y que lucha para apartarse del pecado, para no cometerlo, que le duele cuando lo comete y se arrepiente y busca la misericordia y el favor del Señor. Entonces, aquí dice muchos dolores habrá para el impío, para el transgresor, para el que peca de adrede. Esa sería la, la palabra. Y recurrentemente, o sea, permanece en ello. Mas al que espera en Yahweh, le rodea la misericordia. Pero el que confía en el Señor, pero el que se mete con el Señor, el que se afirma en Él, le rodeará la misericordia. Perdón. 11. Y cierra esto diciendo, alegraos en Yahweh
y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Fíjate que hay una diferencia entre el impío y el recto de corazón. El impío, el que practica la maldad, el que se entrega a la pasión, como decimos, del pecado, de transgredir los mandamientos de Dios. Pero por el contrario, dice, alégrense, gócense, canten de júbilo todos los rectos de corazón, que es una persona recta de corazón, muy justo. Y Yashar, el que hace el bien. El que aunque tiene debilidades, el que aunque tiene flaquezas, no permanece en su pecado, sino que se esfuerza día tras día por mejorar, por cambiar, por seguir la voluntad del Señor. Se esfuerza cada día de su vida por seguir al blanco, seguir la meta, llegar allá, mantenerse firme en la carrera, perseverar hasta el final. Esa es la diferencia entre un recto de corazón y un impío. Así que familia, con este salmo, David nos quiso mostrar el camino del arrepentimiento es el mejor camino que puede haber para el hombre. Porque aunque no lo merece, el Señor lo ha propiciado para que lo ande. Ahora, si lo andas, no te alejes de Él. Porque si te alejas de Él, llegarás a ser como el mulo y como el caballo. ¿Sí? Y llegarás al punto de ser contado como aquel impío que no alcanzará la misericordia, sino la destrucción. Entonces, alegrémonos, como cierra el Salmo, y sintámonos dichosos y bienaventurados porque hemos alcanzado el favor y la misericordia de nuestro Dios, aunque no lo merecíamos. Y mantengámonos firmes en eso. Y como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate, sé valiente. Yo voy a estar contigo, pero que nunca se aparte de tu boca esta ley. Medita en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a lo que está en ella escrito, y entonces harás prosperar tu camino, y en todo te irá bien. Así que sabemos cuál es el camino, sabemos cuál es la senda que debemos caminar, andemos por ella. No seamos como el caballo y como el mulo. Más bien, seamos mansos, humildes de corazón, capaces de reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, y de no solo reconocerlo, sino de apartarnos de él. Y así alcanzaremos misericordia de parte del Señor. Familia, que el Todopoderoso les bendiga en esta noche, les guarde, les prospere. Y bueno, gracias por compartir con nosotros. Gracias por conectarse, por apartar este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Que su misericordia repose sobre todos ustedes, que su gracia y su favor llene sus vidas, sus hogares, sus familias. Y nos veremos en una próxima ocasión. Si el Eterno nos lo permite, no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam.
Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba,